lo primero, muchísimas gracias por venir, por pasar un poco de calor aquí con nosotros. Vamos a intentar que en esta media hora, no tanto contaros qué es la Oficina de Gestión del Cambio, sino por qué. Por qué hace unos años empieza este proyecto, para ver si os puede servir a vosotros que estéis iniciando proyectos de mejora de innovación en vuestras administraciones. Pues si el aprendizaje que nosotros podamos compartir aquí os es útil, pues habrá sido una media hora excelente. Bueno, yo soy Ana Báez, ella es Sara Hernández y nada, esperamos que os guste y las dudas que tengáis o preguntas, pues al final o en el pasillo nos cogéis y que nada, que gracias y esperamos que os guste el proyecto, ¿vale? Bueno, nosotros esta tarde os habíamos prometido un viaje y os queremos pedir que nos acompañéis en un viaje que hemos recorrido a nivel personal, pero también a nivel de nuestra organización, lo estamos recorriendo juntos. Y han hablado del porqué y os tenemos que decir que cuando nosotros hemos estado muchas veces ahí sentados, nos gustaba escuchar lo que la gente nos venía a contar, resultados, logros, pero la pregunta del millón era siempre ¿cómo? ¿Y cómo lo habéis hecho? Porque el resultado lo ves, el resultado lo compartes, pero nos obsesionaba el llegar hasta ahí, ¿no? Es decir, bueno, si yo parto de cero o casi de cero, ¿qué necesito para poder tener un resultado, ¿no? Entonces, ha sido como hemos querido enfocarlo y por eso os invitamos a que hagáis este viaje con nosotros y que recorráis el camino con nosotros. Veréis, nosotros hoy aquí no venimos a deciros cómo transformar la administración en 10 días, ni cómo tener 0 papeles en 4 meses. Nosotros lo que venimos a contaros es que el proyecto de transformación cultural de una organización es como una planta que de alguna manera la siembras, la abonas, y al cabo de mucho tiempo empieza a florecer. Ese es el camino que queremos trasladaros, que queremos que recorráis con nosotros y que además hay que hacerlo de una forma ligera. Por eso no hay que viajar con un plan demasiado establecido, hay que viajar ligero, hay que viajar de alguna manera sin un destino conocido, porque el destino lo vamos a ir averiguando por el camino. No hace falta tener claro cuál es el objetivo, sino querer empezar. El mensaje que queremos trasladar también es: empieza y demuestra a ti mismo, demuestra a tu organización que eres capaz de hacer con pocas cosas. No hace falta tener primero la estructura, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo empieza la historia de la Oficina de Gestión del Cambio? Pues empieza sin estructura, empieza pues prácticamente de una idea, de muchas conversaciones, empieza de una manera muy informal, empieza localizando a gente dentro de la organización que sea afín, que piense como tú. A veces eso no lo sabes, por eso empezamos a montar reuniones totalmente informales, totalmente basadas en afinidades, que se sistematizaron bastante más que muchas de las reuniones formales dentro de la organización. Durante casi 2 años nos estuvimos reuniendo por pura vocación y por pura ilusión, casi todos los viernes de cada mes, para hacer un diagnóstico de qué era lo que necesitaba nuestra organización. Y empezamos a crear una masa que no estaba en el top de la organización, tampoco estaba abajo, estaba en el medio de la organización, de gente que tenía necesidad de cambiar y que tampoco sabía cómo hacerlo, pero necesitábamos identificarnos por ese camino. Cuando este grupo de trabajo empieza a tomar forma, le damos un nombre. Os estoy hablando de la más absoluta de la no clandestinidad, pero sí de la informalidad. Y éramos integrados, éramos un grupo integrado dentro de la Diputación y empezamos a hacer propuestas. Y cuando empezamos a hacer propuestas con mucho sentido, muy consensuadas, muy elaboradas y que salían desde dentro, las presentamos al equipo directivo de la Diputación y pasamos en apenas media hora de ser integrados a ser desterrados. No entendemos muy bien si lo que ocurrió fue que no entendieron el proyecto, que lo entendieron demasiado bien y les dio miedo, o que ni siquiera se quisieron complicar la vida. Entonces pasamos a la trinchera y a la clandestinidad. Lo que pasa es que decidimos que teníamos claro. ¿Y por qué teníamos claro que necesitábamos cambiar? Veréis, fácil. Estábamos viendo que a nivel normativo y legislativo, pues las cosas iban en una dirección y nosotros, bueno, pues estaban pasando los trenes por nuestra puerta y nosotros estábamos
prácticamente, bueno, pues como esperando que alguien viniera a decirnos lo que teníamos que hacer. Pero por otro lado también estábamos detectando una falta de liderazgo absoluta dentro de nuestra organización, porque había muchas cabezas pero nadie tomaba las riendas. Esto no es mío, esto no me corresponde, esto nadie sabía de quién era. Entonces nosotros vimos que en esa situación de parálisis cerebral y corporal que teníamos, alguien tenía que dar la iniciativa. Entonces, bueno, pues fue cuando dimos el salto y directamente se habla con la presidencia y se le plantea decir, así no podemos seguir. Pero hay un plan, y dijimos, no hay un plan, no tenemos un plan estratégico, tenemos una estrategia. No te vamos a pedir, no vamos a pedir que nos des medios, no vamos a pedir a priori que nos des más que permiso para trabajar, desde la honradez, desde la humildad y desde ver qué somos capaces de hacer con las mochilas de este viaje que vamos a llevar, porque tú muchas veces puedes tener una pretensión, pero el camino no acompaña. Los compañeros de viaje no son idóneos y nosotros sabemos que no podemos elegir muchas veces los ingredientes de las recetas con las que trabajamos en la administración. Danos permiso a trabajar, danos permiso para poder trabajar y daremos resultados. Y si no daremos resultados, bueno, pues no hemos perdido nada, ¿verdad? Tampoco hemos montado el servicio de la innovación, el servicio de la gestión del cambio. Y empezamos a trabajar por proyectos. ¿Cuál fue nuestra estrategia? En una organización absolutamente vertical, nosotros quisimos ocupar los espacios transversales, los espacios que eran tierra de nadie, pero era donde teníamos claro que eran los campos abonados para que la semilla pudiera nacer. Porque en este debate de egos y en este debate de competencias estábamos en parálisis y asumimos ese liderazgo al principio informal, más adelante mucho más formal, y empezamos a buscar proyectos que fueran un Pareto, que nos solucionaran con un proyecto, con el 20% solucionáramos el 80% de nuestros problemas. La parte de proyectos la va a contar Ana, yo solamente os quiero contar quién forma parte, cuál es el equipo de la Oficina de Gestión del Cambio. Veréis, el equipo es un equipo de parchís, que cada uno tiene una cualidad, cada uno le aporta algo. Ella es arquitecta, yo soy la tesorera, tenemos al jefe de servicio de innovación, a la jefa de registro y del boletín, y poco más, porque para empezar hay que creer, no necesitamos, cuando tú empiezas, como tengas que convencer a alguien malo, tienes que contar con la gente que de verdad cree, y a nuestro alrededor hay mucha más gente que colabora, pero más vale tener un equipo pequeño y un equipo multidisciplinar. Esto ha sido clave, esto ha sido muy criticado dentro de nuestra organización. No sois expertos, o no todos sois expertos en procedimiento administrativo. ¿Qué pinta una arquitecta? ¿Qué pinta una persona que atiende la oficina de atención al ciudadano en un proceso de transformación? Bueno, pues creemos que mucho más. Las visiones son mucho más enriquecedoras, los puntos de vista son mucho más enriquecedores. Entonces, con un equipo muy pequeño, muy ágil, sin medios de estructura dentro de la organización, nos ponemos a trabajar. Lo único que teníamos, las chicas de Ágora dicen licencia para innovar, nosotros por aquel momento teníamos licencia para trabajar y empezamos a montar proyectos buscando esa clave, transversales, ocupando espacios que estaban en tierra de nadie, pero a los que estamos obligados a dar respuesta. ¿Pasas? Esta frase nos gusta mucho porque dice que los viajes son los viajeros. Cuando hablamos de iniciativas innovadoras, realmente lo esencial son las personas que hay detrás, las personas que se lo creen, que las van a impulsar. A lo mejor una iniciativa no tan potente, con un equipo muy convencido, los resultados que se obtienen son infinitamente mejores que una iniciativa perfecta, totalmente planificada, pero que quien tiene que ponerlo en marcha no se lo acaba de creer. ¿Puedes pasarlo, por favor? Pásame la siguiente. Venga. ¿Qué buscábamos con...? Yo he dicho que íbamos a hablar de por qué. ¿Nosotros queríamos hacer proyectos innovadores? No. Esos proyectos eran la herramienta a través de la cual nosotros aspiramos a provocar el cambio de la cultura organizativa de la Diputación de Huelva. Nosotros creemos que la imprescindible transformación digital a la que nos vemos abocadas las administraciones, sin un cambio cultural, es solo pintura sobre una pared en ruinas. Y creo que todos entendéis a lo que me refiero.
si no nos lo creemos de verdad, si no cambiamos la manera de ver las cosas, vamos a hacer en electrónico lo mismo que en papel. Y para ese viaje, la verdad, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas? Pues esa estrategia de la que hablaba Sara, los componentes que la han definido, por ahora, porque vamos un poco montando las vías subidas en el tren, han sido el trabajo colaborativo, liderazgo pasional, metodologías Lean, que han venido de las manos de colaboraciones externas, y la incorporación del usuario al proceso. ¿Por qué trabajo colaborativo? Porque cuando se trabaja de esa manera, como dijo, que se lo escuché esa frase a José Ignacio Artillo, que me encanta, se rompen dos leyes fundamentales de las administraciones, la jerarquía y la compartimentación. Y de esa forma cada persona aporta el valor que tiene al proyecto independientemente de su papel en la estructura organizativa. Además, la manera de trabajar, cuando se trabaja colaborativamente, surge esa red de líderes naturales que tenemos dentro de la administración, que son la base para provocar el cambio cultural. También son formas muy motivadoras, son espacios donde aprendes, donde te cuestionas, donde piensas fuera de la caja. Creemos que es la manera a través de la cual podemos ir cultivando ese cambio en la organización. Liderazgo pasional, esa frase así nos definió Víctor Almonacid. ¿Por qué? Pues mira, a nosotras no nos ha funcionado, el equipo es muy pequeñito, evidentemente no lo hacemos los 4 o 5 personas que estamos. Siempre trabajamos en proyectos con colaboración de compañeros. ¿Cómo consigues que tus compañeros te regalen su tiempo? Porque la pertenencia a la Oficina de Gestión del Cambio, así como la colaboración con nosotros, es no remunerada y dentro de tu tiempo de trabajo, lo cual a veces hay que echar alguna tarde para poder llegar a todo. Pues contando un relato, enumerando la lista de beneficios del proyecto tal, no, sino recuperando el por qué estamos en lo público, cuál es nuestro compromiso como servidores públicos. Además, cuando uno trabaja en algo que le emociona o que te gusta, se rinde por encima de la media, adoptas decisiones, no esperas a tener consenso ni permiso, se alienta el riesgo responsable. Entendemos que toda esa manera de trabajar influye en ese cambio cultural al que aspiramos, ¿vale? Metodologías Lean, bueno, en los proyectos que hemos ido haciendo ha sido la metodología que hemos utilizado con las asistencias externas, porque resulta sencilla y además de que nos ayuda a la simplificación administrativa, se produce un efecto que a nosotras nos gusta mucho, y es que se genera un espacio de conversación entre compañeros que normalmente no hablan. Y se debate de igual a igual, la jerarquía se queda fuera de la sala y nos planteamos y vemos cuál es nuestro papel dentro de todo el proceso. Nos ayuda a entender mi trabajo qué aporta a la organización. Y por último, pasa a la siguiente. Lo cuento con este proyecto, que es nuestro primer proyecto, los servicios concertables, que además la Junta de Andalucía le dio el premio Blas Infante en 2018, y ahí empezamos. En esta imagen podéis ver varios de los proyectos que hemos hecho. El proyecto de concertación, proyecto YUL, proyecto Mayo y este el que se acaba de iniciar con los ODS. ¿Cuál es el camino que hemos recorrido para pasar esos proyectos? Pues primero empezamos siendo nosotras las que pegamos en la puerta de los compañeros de concertación, aprovechando una ventana de oportunidad que se abría. La concertación es la relación de asistencias técnicas, materiales y económicas entre Diputación y sus municipios. Y en 2016 el convenio marco caducaba y había que hacer un nuevo convenio. Entonces vimos un momento de decir, oye, ¿lo hacemos de otra forma? Os proponemos una nueva manera de relacionarnos con los municipios. Y fue algo voluntario. Los distintos departamentos que quisieron participaron y se diseñó una manera única de solicitar las asistencias a la Diputación. Antes el servicio de deporte funcionaba como podía, el de arquitectura como podía, y según el ayuntamiento vivía en la locura de, según a quién le pido, el sistema o el proceso era uno u otro. El proyecto de concertación lo unificaba. ¿Qué errores cometimos? Muchos, muchísimos.
Pero uno de ellos, por ejemplo, fue que nos dejamos fuera a los usuarios. Por eso que os decía que quería contaroslo con este proyecto. Al año siguiente, claro, cuando lo pusimos en marcha, pues el barco hacía aguas por muchos sitios. Incorporamos a los usuarios y más de 20 ayuntamientos trabajaron con nosotros para rediseñar el proceso. El proceso, además de que su resultado era más útil para los ayuntamientos, tuvo un efecto muy interesante, que fue que a los ayuntamientos les permitió conocer la Diputación por dentro. O sea, nos contaban que no sabían lo complejo que era la prestación de muchos de esos servicios, porque nos sentamos con ellos a diseñarlo. Y nosotros también aprendimos mucho de los municipios. Aprendimos sobre todo que cuando haces algo siempre tienes que estar preguntándote ¿para qué lo haces? Y a veces nos pasa que nos ponemos a diseñar para nosotros, pero el usuario se queda fuera y lo que estamos haciendo no les resulta ni útil, ni fácil, ni sencillo, ¿vale? Aquí fuimos nosotras quienes provocamos ese proyecto, pero el viaje, lo más bonito de ese viaje es que el proyecto Yule, que fue un proyecto para hacernos la foto de los procesos a los que hacemos en Diputación, queríamos hacer una foto de, bueno, ¿a qué nos dedicamos? Si queremos repensar procesos y transformarlos en electrónico, primero tenemos que saber qué hacemos. Y eso fue el proyecto Yule, que ya participó toda la Diputación. Pero cuando llega el proyecto Mayo, ya además de participar, ya lo que queríamos con este proyecto era repensar la manera en la que se toman las decisiones dentro de la Diputación. Ahí los usuarios pasaron de ser los ayuntamientos a ser nuestros propios compañeros. ¿Qué buscaban? Hacer un estudio durante 4 meses de las cargas de trabajo, de cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, a qué dedicamos nuestro tiempo, el libre también, y en base a esos datos decidir, priorizar, reingeniería de procesos, porque sentíamos que trabajábamos por intuiciones. Además, el cambio hacia atrás, o sea, la mirada hacia Yule fue, aquí hemos dicho lo que hacemos, aquí estamos viendo qué hacemos y a veces no coincide. Lo que primero dijimos que era lo más importante en nuestro core, resulta que no es a lo que le dedicamos más tiempo. Y por último, esto que acaba de empezar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, a nosotras lo que más nos gusta es que han sido compañeros quienes han venido a proponer el proyecto. Hemos pasado de pegar nosotros en la puerta diciendo déjame entrar, te propongo una manera nueva de trabajar, a que sean nuestros compañeros los que vienen. Tenemos esta idea echando una mano para ponerlo en marcha. Esto, ¿cuánto tiempo ha sido? Nosotros empezamos, el proyecto integrado empezó en 2013. La Oficina de Gestión del Cambio formalmente se constituye en 2015. Estamos a 2019. Los procesos de cambio no son para impacientes. Y los resultados se tardan mucho en verse. Nos gusta pensar que realmente desde el primer día están ocurriendo cosas, pero están ocurriendo debajo, en esas raíces. Supongo que conocéis todo la historia del bambú japonés, ¿no? Se cultiva, no se ve nada y durante mucho tiempo tú trabajas, lo abonas, lo riegas y no ves nada. Y luego de repente un día empieza a florecer. Bueno, pues ahora estamos echando raíces y ya el proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible nos enseña por fin algunas hojas de ese trabajo de años. Y bueno, lo he intentado buscar antes, no me ha funcionado, pero si buscáis el proyecto Mayo, hemos hecho un vídeo que hemos colgado en redes sociales donde podéis ver en un par de minutitos en qué ha consistido y el objetivo. Y bueno, también decíamos que si queremos hacer las cosas diferentes tenemos que contarlas de una manera diferente. Así que a través de un vídeo, hemos hecho dos, uno hacia dentro de la casa y otro hacia afuera, podéis ver en qué consiste el proyecto Mayo. Una cosa de los proyectos es que el proyecto es lo que se ve de puertas para afuera, pero todos los proyectos son caballos de Troya, porque nosotros sabemos que en el momento en que enganchamos a alguien con un proyecto, pero nosotros estamos apuntando bastante más lejos. Cuando nosotros empezamos el modelo de reformular los servicios que prestamos a los ayuntamientos, esta era la manera de contarlo hacia afuera, pero nosotros sabíamos que de una manera obligatoria, si queríamos cambiar la forma de prestar el servicio, teníamos que cambiar por dentro. Nos pasó al principio, si empezamos a decir tenemos que cambiar por dentro, nadie te hace caso, ni siquiera la clase política.
lo habéis visto en el vídeo de las 50 sombras de Ley, cuando venden cosas intangibles, ¿dónde está mi win? Esto a mí no me corresponde. Entonces, los proyectos no son tan inocentes como parecen, sino que detrás hay una filosofía de hacia dónde queremos. El destino no lo tenemos claro, pero hay algunos puntos de este viaje que sí que sabemos. La gestión por procesos sabíamos que era obligatoria, pero si queremos empezar en nuestra casa diciendo necesitamos hacer una gestión por procesos para traducir a electrónico con cierta coherencia y con una solidez, no nos hacían ni caso. Pues vamos a hacer un mapa bonito de los procesos de la Diputación donde todo el mundo se vea, y así y de esa manera, buscando ese win-win y traccionando por detrás todo lo que supone para hacernos la foto, para en la foto estar bien, abonar ese terreno de cambio, ese terreno de transformar la manera de hacer las cosas, que es el objetivo principal de la oficina. Bueno, ¿qué hemos aprendido que quizás puede ser lo interesante, ¿no? Pues durante estos años hemos aprendido, para mí quizás es lo más importante. Es muy difícil cuando se trabaja en equipo repartir como si fuera un pastel. Somos 5, de la quinta parte te toca. Eso no ocurre. Y eso quizás es el corazón del trabajo colaborativo, de cómo compaginar distintos niveles de compromiso. Como ya he dicho, la colaboración con la Oficina de Gestión del Cambio es voluntaria. Entonces, encontrar la manera de que las personas que quieren participar, cada una al nivel que puede o que le dejan o que le apetece, haga que el proyecto avance, es quizás lo más difícil. Quizás por eso hemos ido muy despacito. Nosotros a veces tenemos la sensación de que avanzamos muy lento, pero con esta forma de trabajar, que es la que tenemos ahora mismo, no podemos ir más rápido. Y si exigimos un nivel de compromiso, quizás como el que a lo mejor pueda aportar el equipo core, nadie va a trabajar con nosotros. Ese equilibrio en el que estamos, que quizás esa inestabilidad ha sido lo más difícil de mantener. A veces reflexionamos si esto pues tiene más recorrido. Entendemos que lo que he contado, que el primer proyecto lo iniciamos nosotros, el último proyecto es una propuesta de los compañeros, por ejemplo del proyecto Yul, una jefa de servicio de subvenciones, ella ha propuesto analizar todo el proceso y nosotros solo le estamos dando apoyo en temas de metodología Lean. Ya algo se va cultivando y va cambiando, pero no podemos pedir en ese funcionamiento, estas son las normas, si no quieres no vengas. No tenemos que aceptar distintos grados de compromiso, de implicación y de participación. Las resistencias, no todo nos ha salido bien. Yo he enseñado los proyectos que han tenido resultados, algunos no han funcionado. ¿Por qué? Porque empezamos quizás como la lógica decía. Analicimos un diagnóstico, detectamos un problema que llegaba a muchas partes de la organización, parecía evidente que era ahí donde había que actuar, pero no supimos valorar las resistencias internas. Entonces fue un trabajo agotador. Normalmente la gente que se opone a un proyecto no lo hace abiertamente, o sea, participa y, como me gusta a mí decir, que hace como Penélope, teje y desteje. Entonces, esa sensación de colaboración está ahí, pero la realidad es que el proyecto no avanza. ¿Qué hacemos? Que después de aquella experiencia, pues cuando iniciamos un proyecto o alguien nos viene a contar, queremos hacer esto con vosotras, nos planteamos si realmente parte del equipo o parte de los usuarios afectados por ese proyecto lo quieren, al menos una parte. Porque si no es muy difícil vencer esa resistencia, incorporarlas al proyecto o superarlas, ¿vale? Perseverancia, la verdad es que desde 2013 para acá ya llevamos tiempo intentándolo, pero que en estas cosas creo que lo que ganas es mucho más de lo que pierdes, pero no rindáis. Es muy enriquecedor. En este viaje descubres a personas que primero son compañeros y acaban convirtiéndose en amigos, porque las vivencias son muy profundas y vale la pena. Y además vale la pena porque tenemos un trabajo espectacular, que es servir a la ciudadanía. Eso no se nos puede olvidar. Y somos unos privilegiados por trabajar para los demás.
Entonces eso es lo que intentamos transmitirle a nuestros compañeros, ¿no? Que ese privilegio debe traducirse en prestar un servicio eficiente, ágil, transparente, siguiendo los valores que nos demanda la sociedad actual. Y por supuesto hay que ponerle mucha pasión y muchas ganas. Como dije antes, hay que emocionarse con este relato. La lista de cosas que a favor o en contra, al menos nosotras no hemos convencido nunca a nadie que se nos una. Mira, esto va a ir genial y te vas a trabajar, todo va a ser todo más rápido, esto lo vas a encontrar en 2 días en lugar de en 4. No nos ha funcionado. Hemos recurrido y las personas que han colaborado con nosotros han sido porque sienten esa vocación de servicio público y han visto que detrás de ese proyecto, ese para qué de ese proyecto era transformar nuestra administración en una administración del siglo XXI que crea valor para una sociedad exigente, participativa. Y ese ha sido un poco las personas que nos han acompañado, el motivo por el que se han unido al equipo de gestión del cambio. Y bueno, pues casi que ya... hemos empezado diciendo que no esperes a tenerlo todo. Nosotros empezamos que no teníamos ni sitio para reunirnos. Da igual. Si esperas a tenerlo todo, no empiezas. Inténtalo, asume que quizás a veces vamos a dar 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás, pero quedará un paso. Merece la pena. Y hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Así que yo os animo a emprender esta locura de la innovación pública porque es tremendamente enriquecedora y muy divertida también. Y creo que esa vocación de servicio público que está detrás de cuando uno intenta mejorar lo que hace, le da sentido al día a día, le da sentido al trabajo. Un poco más. Pues que os animéis a vuestro propio viaje, pasar a la acción. No hace falta tener una estructura, no hace falta plan estratégico, hace falta una estrategia más o menos que sea sostenible, hace falta buenos compañeros de viaje, a lo mejor no los conocéis al principio, pero los iréis conociendo, y liderazgo para aguantar lo que viene, porque es fuerte. Y a veces no hace falta estar en el puesto clave para... Eso es lo fácil, lo difícil es no estar en el puesto clave para afrontar estos retos. Pero si se intenta, si lo crees, lo creas. Así que os animamos a que busquéis vuestros equipos si estáis en ese punto y bueno, que empecéis a andar. No os carguéis la mochila, no hagáis la maleta a priori. Os vais comprando las cosas que necesitéis por el camino y descubriréis dónde os lleva el camino.